cámara que tienen hoy, hermano. Usted dice, profe. Bueno. No sé qué poner de profe. Ah. No. Si existe, profe, si existe alguna diferencia entre el uso normal y el abuso nocivo del alcohol también. ¿Listo? Vamos parqueando. Bueno, entonces cuando nos referimos al uso del alcohol, estamos hablando de efectos relacionados con la dependencia psicológica y la dependencia fisiológica que produce la sustancia sobre el organismo también. Son diferentes, digamos, los elementos que se pueden presentar a nivel de conducta, sobre todo en las diferentes fases donde la absorción de la sustancia ya ha generado ciertos efectos en el sujeto, en el organismo del sujeto, y altera elementos relacionados con la conducta expresada y la conducta psicológica, los procesos de pensamiento, procesos de comprensión, de percepción, procesos relacionados también con las conductas fisiológicas. El organismo no funciona ya de la misma manera. En la medida en que se tome grandes cantidades de alcohol y con el tiempo se empiece, digamos, a generar un proceso que llama la tolerancia, empieza el sujeto a aumentar el consumo de alcohol. Entonces, si tomaba en el día determinada cantidad representado en litros, puede ser, ya va a aumentar el consumo, porque el organismo, entre comillas, le está pidiendo más. Entonces cada vez va a necesitar más alcohol en un sujeto que tenga dependencia, que tenga una patología ya establecida, y eso es lo mismo que la mayoría de las adicciones. Representa eso: tolerancia, necesidad de consumo y los síndromes relacionados con la abstinencia. Entonces el alcohol trae muchísimos efectos nocivos. En ocasiones nosotros decimos que el consumir alcohol socialmente pues nos sirve para desinhibirnos un poco, tener relaciones más cercanas con otros, integrarnos a grupos, pero lo que no sabemos es si estamos determinados biológicamente o genéticamente para el proceso de lo que es esta sustancia, o si se asocia a elementos estresores del ambiente o problemas emocionales que usted tenga, va a hacer que el alcohol haga efectos totalmente contrarios a lo que sería los procesos sociales, ¿no? Entonces, a nivel también de riesgo social, se valora el alcohol como produce alteraciones en la percepción, en la atención, en las respuestas musculares y en las respuestas cognitivas. Por eso es que es tan peligroso consumir alcohol y después conducir, o desplazarse en un vehículo o una motocicleta, donde requiere usted supremamente estar concentrado, porque son actividades de riesgo, ¿no? El conducir o el manejar una motocicleta es actividad de riesgo, porque usted está expuesto a accidentar a alguien mínimo, o a matarlo, o también a hacerse daño a usted mismo, en cuanto a que usted no controla la velocidad, la distancia, porque los mecanismos de percepción del sistema nervioso están alterados y su atención está disminuida, porque presenta usted bajo los efectos del alcohol somnolencia, o presenta, digamos, disminuciones del estado de alerta. Entonces la conciencia está un tanto nubilada por los efectos de esta sustancia sobre el sistema. Los daños orgánicos a nivel de otros órganos pues son significativos también, sobre todo el órgano que más se afecta pues es el hígado, y el hígado pues presenta sus patologías digamos en periodos largos después del consumo de alcohol. Entonces hay pacientes que tienen cirrosis hepática relacionada por la ingesta excesiva del alcohol, y también las diferencias entre el alcohol. Alcoholes supremamente procesados, puros y, digamos, elaborados a través de procesamientos más técnicos, más científicos, que son los licores finos, que usted puede consumir, no son tan nocivos, pero eso no quiere decir que no tengan sus efectos en cuanto a adicción. No son tan nocivos como los alcoholes de destilación casera o clandestina. Entonces, tomarse un alcohol
adulterado es supremamente riesgoso porque va a dañar estructuras importantes, puede dejar ciego a alguien, afecta la visión, porque es un alcohol, digamos, tóxico, que se utiliza para otras cosas, como procedimientos asépticos, pero no para consumo humano. Entonces hay personas que tienen personas de la calle que tienen niveles tan altos de la adicción o la dependencia al alcohol que llegan a consumir alcohol aséptico de curaciones, ¿no? Llegan hasta ese nivel. Hay reportes de casos, por ejemplo, en Estados Unidos, que las personas que no podían acceder hasta con Listerine por el componente de alcohol que traen, los enjuagues bucales, también, digamos, los ingerían y presentaban esas alteraciones. O sea, el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso, por eso se recomienda que no se consuma, por ejemplo, en casos de que usted esté deprimido, de que tenga trastornos afectivos o trastornos de estado del ánimo, porque va a inducir mucho más el problema, o lo va a complicar en ese sentido. Entonces, los problemas son múltiples, los relacionados con el alcohol. El alcohol como una sustancia química que produce efectos fuertes sobre la conducta cerebral y sobre la conducta del sistema nervioso central, porque es depresor, porque altera los mecanismos de la sensación, la percepción y la atención, y también disminuye el nivel de conciencia de la persona. Por eso una persona embriagada no va a saber, pierde la orientación en el espacio-tiempo, pierde la capacidad de responder, es peligroso al volante, y por eso tenemos tantos problemas a nivel de responsabilidad social cuando se consume el alcohol, ¿no? Entonces, en cuanto a derivantes psicológicos de la adicción al alcohol, pues están relacionados igual con muchas otras sustancias adictivas, que patrones de responsabilidad, de conducta inhibidas o de conductas exaltadas. La persona puede volver agresiva, más violenta, cuando está bajo la ingesta de alcohol o cuando está bajo el síndrome de abstinencia también. Está relacionado con la abstinencia, está relacionado con el delirium tremens, que es una reacción desagradable del organismo cuando los niveles de alcohol se disminuyen y el sujeto no ha consumido, digamos, alcohol en un patrón de 24 horas, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia entre una sustancia psicoactiva y el alcohol, los efectos nocivos? Claro, todas las sustancias tienen su categorización, hay alucinógenas, hay psicoactivas, hay sustancias depresoras, dependiendo de la droga produce efectos contrarios a nivel de excitación simpática o digamos de resolución parasimpática. Entonces, el alcohol es más depresor, entonces tiende a disminuir el estado del ánimo, a bajar los circuitos relacionados con la dopamina, la serotonina, los que manejan los estados, sobre todo, digamos, de excitación, de alerta, de emocional, pero también en ocasiones, en una fase, el paciente o la persona puede estar alterada, eufórica, hasta que llega a una fase de resolución donde baja y decae y entran, digamos, en el adormecimiento, la somnolencia, las alteraciones de todas las conductas. Y respecto a otras sustancias, por ejemplo la coca viene a ser, por ejemplo, un agonista que eleva los niveles de dopamina y la persona está eufórica. Entonces, a veces se puede dar cuenta de que cuando se va a discotecas, por ejemplo, hay personas que están muy prendidas, muy ebrias, y de un momento a otro salieron del baño normales. Puede ser que, sobre todo lo que es el consumo de coca, disminuye, se dan un pase de coca y disminuye la acción del alcohol y quedan nuevamente, pero con otra intoxicación, que son contraindicadas porque son peligrosas, ¿no? Porque cambiar de ritmos el sistema, por ejemplo, cardíaco es grave, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, también a veces cuando se mezclan sustancias como un estimulante, como un Red Bull puede ser con whisky o lo que va a hacer de dos efectos. El uno deprime y el otro exalta, entonces produce cambios en la conducta cardiovascular, por ejemplo. Entonces eso es nocivo para los seres humanos. ¿Qué hace que una persona que esté en un estado emocional como la depresión vaya a buscar el alcohol, si eso se supone que
que eso va a deprimir más a la persona. Lo hace la persona sabiendo obviamente que no lo deprime del todo, pero ¿qué hace que una persona que esté en un estado emocional muy bajo busque el alcohol? Digamos que podríamos tomarlo a partir de mecanismos algo inconscientes, porque la persona, las personas que consumen alcohol pues no tienen información fisiológica, médica, no sé, psicológica. Entonces lo que hacen es acudir al alcohol como un elemento social que la literatura, la música y muchos elementos señalan como que tomar alcohol en una situación cuando usted está pasando penas, olvida las penas. Entonces por eso la música popular está muy relacionada con el alcohol. Entonces la gente sumerge las penas en el alcohol, que es totalmente pues irónico, porque cuando pasa el efecto vuelve otra vez con más fuerza la intensidad de los síntomas afectivos o del estado del ánimo. Entonces es un depresor, hace que usted mientras toma va olvidando, va deprimiendo el sistema nervioso central y usted va olvidando ciertas cosas, o recuerda y llora y todo eso, pero lo que hace la sustancia es sumir más en la depresión a una persona, y entonces puede generar ya no un trastorno depresivo, sino que un trastorno depresivo asociado al consumo de sustancias. Entonces, cuando se tienen patrones, hay personas que caen en otras adicciones, ¿no? En alcohol, otras que caen en consumo de drogas, dependiendo sobre todo el sujeto y las condiciones de pronto de acceso a eso. ¿Es igual de letal el alcohol a otras drogas, profe? O sea, uno ve que un muchacho que empezó con la marihuana se degeneró tanto que terminó en la calle. En cambio, con el alcohol uno no ve el mismo proceso como tan rápido, sino que lo ve muy demorado, y por eso es que la gente tal vez no ve igual de peligroso el alcohol a otras sustancias. Bueno, sí, en eso es como problemas de percepción, pero toda sustancia en exceso que no sea endógena de nuestro cuerpo es perjudicial en exceso. Si usted tiene patrones de consumo de años de alcohol, las conductas también van a degenerar. Un alcohólico se bebe toda la plata que gana, se vuelve responsable con la familia, empieza a tener, lo echan del trabajo, y cuando ya no tiene, entonces recurre a conductas muy bajas, como es consumir cualquier alcohol que encuentre, lo que le representa, digamos, la necesidad biológica de la requisición de esa sustancia, que ya es dependiente. Entonces por eso le digo que cae en el consumo de cualquier tipo de alcohol, un alcohol de curación, antiséptico, que se usa para curaciones, para limpiar, o sustancias alcohólicas que tienen otras componentes, y se vuelve y consume alcoholes de muy mala calidad, y eso deteriora mucho más la salud. Entonces las personas alcohólicas también tienen patrones de deterioro personal, psicológico, fisiológico, como cualquier otra adicción. Entonces usted ve habitantes de la calle que empezaron con el alcohol y pasan a otras drogas y siguen con el alcohol, o sea, se vuelve un cúmulo de sustancias que hacen que la persona sea muy difícil de recuperar, ¿no? A través de procedimientos farmacológicos, de desintoxicación o procedimientos psicoterapéuticos. O sea, es supremamente, porque quitarle la adicción a alguien cuando ya está radicada en el sistema nervioso es supremamente complicado. Cuando está a nivel psicológico, pues no tanto, tiene su complique, pero se puede hacer algo. Pero cuando ya es una dependencia a nivel fisiológico, cuando el organismo pide y se desprogramó ya y necesita el alcohol para funcionar, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero, ¿no vale terapia psicológica, es supremamente complicado, como en todas las adicciones. Todas las adicciones tienen un problema con la recuperación, porque la sustancia es más poderosa a nivel psicológico, a nivel fisiológico, que la misma necesidad de cambio. Entonces usted va a necesitar, por ejemplo, que usted tenga más fuerza de voluntad, pero la voluntad se ve disminuida por el alcohol, porque empieza a funcionar la parte más básica suya, todas las estructuras que están a nivel del sistema límbico. Entonces toda la estructura emocional, los circuitos de la amígdala, entonces hacen el bloqueo con la parte racional suya, que es la corteza frontal, de donde usted tiene la reflexión, la capacidad de empatía, todo eso, llegan hasta cometer delitos por
el alcohol, ¿no? O sea, y ya andan bajo un patrón de intoxicación. Entonces, constantemente tienen que tomar licor, tienen que estar consumiendo licor a toda hora y la persona anda con el tufo, ya el sudor transpira etanol y hay sudoración excesiva y el problema es el daño hepático, ¿no? Las células del hígado se deterioran y produce ya después cuando muestran en anatomía un hígado de una persona con consumo de alcohol es bastante deteriorado, ¿no? Entonces, es como mostrar los pulmones de un fumador, ¿no? Deteriorados, las células muertas, no presentan regeneración, o sea, tienen todo un problema y la mayoría fallece de eso, cirrosis hepática. ¿Qué serían los adolescentes hoy con la intención, o qué le diría más bien usted a los adolescentes con todo esto que nos acaba de decir sobre el abuso nocivo del alcohol? Pues había un profesor ahorita que nos decía, hay que enseñarles a tomar, ¿sí? No sé qué tan cierto eso sea, profe, o qué le diría usted al adolescente que toma o que no toma frente a esta problemática del uso nocivo del alcohol. Bueno, eso es complicado lo que es el manejo del alcohol como bebida social, como elemento socializador. Hoy día el nivel según los datos de muchos estudios a nivel nacional y del área andina y latinoamericanos, el nivel de consumo de alcohol ha bajado, digamos, en el rango de edad. O sea, ya hay personas muy jóvenes que están bajo esos patrones y entonces hay personas que no tienen predisposición. El problema es la predisposición genética. Usted no sabe qué pueda acarrearle consumir alcohol. Entonces le puede acarrear o detonarle incluso una esquizofrenia. Cualquier sustancia agresiva, desde la marihuana o cualquier sustancia psicoactiva antes del proceso ya de desarrollo, normalización, antes de los 18 años, va a generar efectos nocivos en el cerebro y en la conducta. Puede generar una dependencia, una adicción a otra sustancia o puede impulsar a que se detone un gen relacionado con, por ejemplo, un trastorno psicótico o una esquizofrenia. Entonces, bueno, lo recomendable es que las personas hicieran, o los jóvenes, sobre todo adolescentes, tuvieran un uso moderado del alcohol. O sea, lo de enseñarles a tomar, pues, es riesgoso, en doble vía, porque en ocasiones puede ocasionarles el inicio del consumo a temprana edad. Entonces, darle como parámetros, pautas, de mostrarle que por qué el alcohol no es bueno para usted todavía, porque usted está en desarrollo, el cerebro más o menos empieza a generar conexiones hasta los 25 años. Y por eso las adicciones antes de los 25 años son difíciles de manejar. O sea, todas las conexiones, la mayoría se realizan hasta los 25 años, de edad más o menos. No quiere decir que de ahí no siga haciéndose conexiones neurales o desarrollo del sistema nervioso, pero hasta los 25 años es donde se moldea la conducta, donde se establecen ya los circuitos neurales que van a funcionar casi toda la vida. Y entonces, si usted consume alcohol, los va a alterar, va a impedir que de pronto algunas estructuras fundamentales no funcionen mejor, puede afectar la inteligencia, los estados relacionados con el raciocinio, con la abstracción y conductas y problemas de aprendizaje también, y comportamentales. Pueden dar inhibiciones de conducta, agresividad. El alcohol está relacionado también con altos índices de agresividad. Entonces, agresividad, por ejemplo, usted ha visto las noticias últimamente, los jóvenes de esos casos de Bogotá, que después del uso de alcohol alguien salió afectado. Al muchacho al rockero que mandaron por el quinto piso por un ascensor, a otro que mandaron después de haber bebido por un muro como a 4 metros. El mismo caso fue ese famoso de Colmenares, que después del uso de alcohol no se supo qué pasó. Todo eso genera esos efectos en alteración de la conducta. Como el adolescente todavía no está desarrollado bien, no tiene la capacidad que una persona adulta tiene de generar procesos de reflexión, metacognición, de inhibición de la conducta o de control, sino que el alcohol sería el que domina la conducta. Entonces, por eso se recomendaría que no se consuma alcohol a tan tempranas edades. Si se consume, que se consume en bajas dosis y no buscar el emborrachamiento, porque es el que produce ya más alteraciones. Después de una primera borrachera uno puede perder redes corticales
importantes, y entre más se emborrache más. Y lo otro es la presión de la sociedad, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que es una sociedad de alto consumo de alcohol y donde el alcohol es muy fácil de encontrar, es muy barato debido al contrabando. Usted puede consumir un licor, digamos que sería costoso, pero usted tampoco sabe, por lo mismo que estamos en zona frontera, la calidad del licor. Usted le pueden vender un whisky 18 años, pero usted no sabe si está, por ejemplo, adulterado. Y entonces un trago adulterado le puede producir a usted ceguera, le puede producir daño neurológico, o hasta incluso desencadenarle patrones de demencia, psicosis, todo eso. Entonces por eso es que hay que tener en zona de frontera, donde usted encuentra casi en cada cuadra, en sitios, hay 2 o 3 estancos donde hay grandes ventas de alcohol por montones. Y ese es como el plan de la gente, ¿no? Salir a eso. Es socializar el consumo, buscar mecanismos de adaptación, posibilitar lo que son que el adolescente comprenda qué daño le puede causar, por qué no debe tomar tanto y por qué debe regular el consumo si ya lo hace, porque ya básicamente 10, 12 años ya están consumiendo alcohol, 14 años ya son buenos bebedores, de pronto que no pasaba de pronto antes, cuando no había tan fácil acceso. Hoy en día hay prohibiciones y que no le vendan, pero hay más consumo que antes que no había la prohibición, pero había menos ventas y no todo el mundo consumía. Entonces, eso es lo irónico a veces de las leyes, de la norma. Bueno, profe.